Ante el final de la guerra del Peloponeso, Darío II, rey de Persia, murió dejando a 2 hijos, Artajerjes y Ciro. Estos 2 herederos no estaban de acuerdo en cuál debía reinar. Artajerjes reclamaba el trono porque era el mayor, y Ciro porque era el primero en nacer después de que su padre hubiera subido al trono, pues en Persia era costumbre que un gobernante eligiera como su sucesor a un hijo nacido después de ser nombrado rey. La disputa entre los 2 hermanos se hacía cada día más violenta y cuando Artajerjes se hizo rey por la fuerza, Ciro juró que le obligaría a entregarle el trono. Para expulsar a su hermano del trono, Ciro reunió un ejército en Asia Menor y como no pudo conseguir suficientes soldados persas, contrató a 11.000 mercenarios griegos liderados por un espartano llamado Clearco. Este ejército griego era solo una pequeña parte de las fuerzas de Ciro, pero él esperaba grandes cosas de él, pues los persas ya sabían que los griegos eran grandes guerreros. Tras una larga marcha, los ejércitos de los 2 hermanos se enfrentaron en Cunaxa, y tuvo lugar una terrible batalla en medio de la cual Ciro murió. Por supuesto, su muerte puso fin a la disputa y todos los persas de su ejército se rindieron. Pero los griegos continuaron luchando valientemente hasta que Artajerjes les dijo que su hermano había muerto y que él los llevaría de vuelta a Grecia si tan solo aceptaban abandonar las armas. Los griegos le creyeron e inmediatamente dejaron de pelear. Los oficiales griegos aceptaron una invitación al campamento persa y se reunieron con sus generales. Sin embargo, hicieron muy mal en fiarse, pues en cuanto los oficiales griegos hubieron entrado en la tienda de la reunión, fueron aniquilados. El rey persa entonces envió un mensaje a las tropas griegas diciéndoles que sus líderes estaban muertos y que ahora debían entregar sus armas y obedecerlo en todo. Aquel mensaje enfureció, pero también hizo perder la esperanza a los griegos. ¿Qué podían hacer? Sus líderes estaban muertos. Ellos estaban en un país extranjero rodeados de enemigos. Su propio hogar estaba a más de 8 meses de marcha de distancia. No tenían líderes, ni dinero, ni provisiones, ni tampoco guías que los llevaran de vuelta entre las ardientes arenas, los profundos ríos y entre las montañas. En resumen, no tenían nada salvo sus armaduras y sus armas. Como ni siquiera conocían la lengua del país, no podían negociar, y como estaban rodeados de enemigos, debían estar constantemente alerta para que no los sorprendieran ni los capturaran o mataran. Estaban desde luego en una terrible situación, y no es de extrañar que imaginaran que no volverían a ver sus casas. Al anochecer se tiraron en el suelo sin haber cenado. Estaban tan desesperados que no podían dormir, sino que se quedaron lamentándose. En aquel ejército había un discípulo de Sócrates llamado Jenofonte. Era un hombre bueno y valiente. En lugar de lamentar su mala suerte como los demás, trató de pensar en algún plan con el que poder salvar al ejército y llevarlo de vuelta a Grecia. Y toda la noche dándole vueltas a aquello no fue en vano. A la mañana siguiente reunió a sus compañeros y les pidió que lo escucharan, ya que había encontrado la forma de salvarlos de la esclavitud o la muerte. Entonces les explicó que, si se mantenían unidos y dispuestos, podían formar un cuerpo compacto y bajo un líder que ellos decidieran, podrían llegar al mar para zarpar hacia Grecia. La propuesta de Jenofonte gustó a los griegos. Pensaron que era mucho mejor tratar valientemente de regresar a casa que entregar cobardemente las armas y pasar a ser súbditos de un rey extranjero. Por tanto, todos eligieron al propio Jenofonte para liderar aquella difícil expedición. Sin embargo, él solo consintió aceptar con la condición de que todo soldado le diera su palabra de honor de que lo obedecería, pues sabía que la más mínima desobediencia dificultaría el éxito y que la unión hace la fuerza. Los soldados entendían eso también, y no solo juraron obedecerle, sino que incluso le prometieron no pelearse entre ellos. Así pues, el pequeño ejército comenzó su marcha hacia casa, yendo por áridos descampados y pasos llenos de rocas. Cuando llegaron a un río demasiado profundo como para cruzarlo vadeándolo, prosiguieron hasta su origen y entonces encontraron un lugar apropiado para cruzarlo, y como no tenían ni dinero ni provisiones, se vieron obligados a ir cogiendo la comida que iban encontrando por el camino. Los griegos no solo tuvieron que superar incontables obstáculos naturales,
sino que también tuvieron que soportar la continua lucha con los persas que los perseguían. Cada mañana Jenofonte tenía que formar a su ejército en forma de cuadro para poder defenderse por todas partes. De esa forma iban avanzando y defendiéndose cada día casi hasta el anochecer, cuando los persas se retiraban para acampar a distancia suficiente. En lugar de permitir que los agotados soldados se sentaran a descansar, Jenofonte daba orden de seguir avanzando a la luz de la luna hasta que era demasiado oscuro o estaban demasiado cansados para seguir. Tras una cena apresurada, los griegos se echaban a descansar en el duro suelo bajo la luz de las estrellas, pero incluso aquellas cabezadas duraban poco, pues Jenofonte los despertaba al alba. Poco antes de que los persas despertaran, los griegos ya llevaban un rato marchando y cuando los enemigos a caballo los alcanzaban y los obligaban a pararse para luchar, al menos habían caminado varios kilómetros más rumbo a casa. Como los griegos pasaban por entre las salvajes montañas, a menudo se encontraban con pueblos montañeses que trataban de detenerlos tirándoles troncos o árboles o rocas colina abajo. Aunque algunos eran heridos o morían, el pequeño ejército continuaba avanzando y tras marchar más de 1500 kilómetros de esta forma tan penosa, finalmente vieron el mar. Es fácil imaginar la alegría que todos sintieron al contemplar las azules aguas del mar, que conectaban aquella tierra inhóspita con Grecia. Pero aunque Jenofonte y sus hombres habían llegado al mar, sus problemas no habían terminado, pues como no tenían dinero para pagar la travesía, ninguno de los capitanes de los barcos estaba dispuesto a cruzarlos. Por tanto, en lugar de embarcar y descansar en cubierta con la suave brisa en la cara, se vieron obligados a continuar marchando por la costa. Ya no estaban expuestos a tan grandes peligros como antes, pero seguían estando exhaustos y descontentos y por primera vez comenzaron a olvidar lo que le prometieron a Jenofonte. Para conseguir dinero para pagar la travesía a Grecia, capturaron varios pueblos pequeños y los saquearon. Y entonces, al enterarse de que había una nueva expedición en marcha para liberar la ciudad de Jonias del yugo persa, decidieron no seguir su camino a casa, sino unirse para ayudar. Entonces Jenofonte los llevó a Pérgamo, donde los entregó a su nuevo líder. Aún quedaban vivos unos 10.000 de los 11.000 que empezaron a luchar junto a Ciro, y Jenofonte tenía razones para sentirse orgulloso de haberlos llevado por territorio enemigo con tan pocas pérdidas. Tras despedirse de ellos, Jenofonte regresó a casa y escribió el relato de la retirada de los 10.000 en un libro llamado Anábasis. El relato es tan interesante que a menudo se usa para practicar griego en cuanto se han aprendido los básicos, y de esa forma no solo se sigue aprendiendo la lengua, sino también la aventura de aquellos 10.000 griegos.